Me llamo Alex, y mientras escribo esto, sé que es cuestión de tiempo antes de que la policía de Canadá me encuentre. Cuando lo hagan, me van a interrogar sobre por qué quemé mi casa o me encarcelarán. Probablemente hagan ambas cosas, siendo honesto. Ahora mismo estoy encerrado en un hotel cercano, sin planes de ir a ningún lado. Casi no he dormido y no creo que vaya a volver a dormir en mucho tiempo. Querrán respuestas, y la verdad es que no les tengo ninguna buena, ninguna que tenga sentido. ¡Demonios! Yo mismo no entiendo qué pasó. Van a pensar que estoy loco o algo así, pero que vayan a ver por ellos mismos una vez que el fuego se apague y puedan mirar ese maldito agujero en el sótano. Además, ¿cómo les explico que encontré otra casa debajo de mi sótano? Todo comenzó hace un par de semanas, cuando encontré una propiedad en venta mientras manejaba. En este rubro no esperas encontrar nada accesible, y mucho menos una casa entera por $50,000. Tan solo eso debía haberme puesto en alerta, pero no lo hizo. Estaba tan impresionado con el precio que nada más importaba. No había ningún anuncio en línea, ningún agente inmobiliario, nada. Solo un viejo letrero de madera clavado en el jardín delantero. El letrero, en venta, estaba escrito con pintura roja desgastada, con un número de teléfono debajo. Llamé. El hombre que contestó sonaba viejo y me confirmó que estaba a la venta por $50,000. La compré sin dudarlo y hablé con él un poco más para acordar un día para vernos. Debía haber sabido que algo andaba mal desde el principio, pero no lo hice. O tal vez sí, y decidí ignorarlo. Ya no sé. La casa estaba escondida al final de un camino viejo, casi olvidado, donde casi nadie vivía ya. La distancia entre cada casa hacía que las cercas fueran inútiles a menos que realmente necesitaras privacidad, pues los terrenos vacíos solo tenían árboles delgados y dispersos que lucían más muertos que vivos. Había más sombras de maleza que gente allá afuera. La casa en sí era pequeña, simple, especialmente para los estándares modernos. Después de un poco de papeleo y una transferencia de dinero, de repente ya era dueño de una casa. Bueno, nuevo dueño al menos. El lugar lucía viejo y desgastado, pero no me importaba. Ahora era mi casa. El hombre que la vendía tenía 70 años, quizás más. Lucía pálido, arrugado, como alguien que no había dormido bien en meses. Dijo que se iba a la costa este a vivir con su familia a algún lado del Labrador. Me dijo que su esposa había fallecido hace algunos meses, que la había encontrado una mañana tendida en el jardín trasero, muerta, simplemente tirada en el césped. No me dijo cómo murió, y tampoco lo presioné para que me diera detalles. No era exactamente la imagen reconfortante que quieres tener grabada en tu mente cuando compras una casa, pero ya tenía la escritura, y por primera vez en mi vida poseía algo que no era un departamento de mierda rentado por más de lo que realmente valía. Esa noche fui a recoger las llaves. Ya era tarde, mucho después de la puesta de sol, y el camino que conducía a la casa estaba apenas iluminado. Solo una farola iluminaba débilmente cerca del borde de la propiedad, proyectando la luz suficiente para ver el contorno de la entrada. El resto de la casa estaba sumida en la oscuridad, sin luces encendidas adentro, ni siquiera un brillo en una ventana. Reinaba la negrura alrededor. La puerta de la entrada estaba ligeramente abierta, como si alguien hubiera salido con prisa. En el porche, justo frente a la puerta, las llaves estaban tiradas en el suelo. No había dejado ni siquiera una nota, nada. Me agaché para recogerlas y, en el momento en que mis dedos tocaron el metal, algo salió corriendo hacia mí desde la casa. Casi me tira al suelo por la velocidad a la que iba. Era el anciano. Salió corriendo por la puerta principal rápidamente, más rápido de lo que pensé que un hombre de su edad podía moverse, y pasó directamente a mi lado sin decir una palabra.
Ni siquiera me miró. Tenía una sonrisa amplia e inquietante en su rostro, como si acabara de hacer algo malo y se hubiera salido con la suya. Era inquietante la forma en la que sonreía. Tampoco se detuvo. No se giró para mirarme ni nada. Simplemente siguió corriendo hasta llegar al otro lado de la carretera y se fue alejando cada vez más hasta desaparecer en la oscuridad. Me quedé ahí, en el porche, con las llaves en la mano, tratando de procesar lo que acababa de ver hasta que ya no pude ver al anciano. No tenía idea de qué había en aquella dirección. Una sensación de malestar me invadió cuando miré de nuevo a la casa con la puerta principal abierta de par en par. La oscuridad total en el interior era inquietante. Lo que más me impresionó fue lo alto que lucía el anciano en ese momento. Parecía más alto de lo que lo recordaba cuando nos conocimos, de una forma casi anormal. Tal vez era la noche jugándome una mala pasada, o tal vez era simplemente la inquietud del momento. La imagen de él corriendo y sonriendo de oreja a oreja en medio de la oscuridad me había asustado bastante en el momento en que lo vi pasar corriendo a mi lado. Después de ese momento, nunca más lo volví a ver. Pasaron unos días antes de que me mudara por completo a la casa. Tenía que hacerle los arreglos habituales de cambiar las cerraduras, traer lo esencial, tratar de hacer que el lugar se sintiera como mío colocando muebles y fotos por todas partes. Puede que pareciera pequeña desde fuera, pero la casa era engañosamente espaciosa. 2 dormitorios simples, una cocina pequeña, una sala de estar estrecha pero cómoda, e incluso una escalera plegable que conducía a un ático poco profundo en el que había que agacharse para entrar. Sin embargo, lo que realmente me había sorprendido había sido el sótano. Las escaleras crujían con cada paso que daba y conducían a un espacio enorme y abierto, aproximadamente del tamaño de toda la superficie de la casa. Estaba oscuro, húmedo, con un olor ligeramente a piedra húmeda y madera vieja, pero tenía potencial. Como el resto del lugar, necesitaba remodelaciones. El cascarón en sí estaba en mal estado. La pintura amarilla se desprendía en largas tiras. Las tejas del techo estaban agrietadas y curvas en algunos puntos, el tipo de daño que solo los años del sol, viento y abandono podrían causarle a las casas. Aún así, con lo poco que me había costado, tenía suficiente ahorrado como para comenzar a hacer mejoras. Quería construir algo para mí. Fue hace solo 2 días que todo cambió. Había estado lloviendo mucho durante el día. El tipo de lluvia constante pero intensa y fría que empapa todo lo que toca. Estaba bajando al sótano para buscar una caja de herramientas cuando noté casi medio metro de agua al final de la escalera. Busqué la fuente, esperando encontrar una puerta o una ventana abierta, pero no había nada que pudiera ver que dejara entrar el agua de lluvia o algo por el estilo. Me apresuré a tomar cubetas, sartenes, incluso recipientes de plástico, cualquier cosa que pudiera usar para impedir que el agua subiera. Sacaba lo que podía, la llevaba afuera y lo tiraba lejos de la casa, solo para regresar y volver a ver cómo el nivel del agua subía. Era una batalla perdida, pero tenía que seguir intentándolo. Lo último que necesitaba era que mi sótano entero se inundara y llegara al borde de la escalera. En mi 6º viaje hacia abajo, algo se rompió. Mientras corría al final de las escaleras, escuché un sonido profundo y hueco, como si la madera cediera por la presión. Luego, de repente, el agua comenzó a girar en espiral hacia el centro del sótano, como en un lavabo una vez que se quita el tapón. El agua se drenó, precipitándose hacia abajo, hasta que desapareció por completo, dejando un agujero en el centro del sótano. No era más grande que mi puño, y estaba justo en medio del suelo.
Esperé a que desapareciera el resto del agua antes de acercarme cuidadosamente. Lo primero que pensé fue que se había tratado de un antiguo desagüe en el piso. Tal vez había estado bloqueado durante años y finalmente había cedido una vez que la bomba del agua volvió a funcionar. Pero cuando iluminé todo con la linterna de mi teléfono, esa idea dejó de tener lógica. No había tubos, rejillas, metal oxidado ni tuberías rotas. Solo podía ver un vacío negro en el centro del suelo de mi sótano. La tierra y el cemento de los bordes eran ásperos pero redondeados al mismo tiempo. Sí había colapsado algo, pero seguía estando al nivel del suelo. Cuanto más me acercaba a mirar, más extraño se volvía todo. Apenas podía ver bien con la luz de mi teléfono lo que parecía ser otro piso debajo de mí. Muy, muy abajo. ¿Era un segundo sótano? ¿Otra habitación? No tenía idea de qué demonios estaba mirando en ese momento. Quería saber más. Lo necesitaba, pero hacer el agujero más grande sería arriesgado. Si los cimientos eran tan viejos y frágiles como el resto de la casa, podría hacer que todo el maldito piso se derrumbara debajo de mí. ¡Demonios! Incluso podría hacer que la casa se cayera encima mío. Bueno, tal vez no es lo último, pero ya me entienden. De la misma forma, no había absolutamente nada que pudiera hacer en ese momento. Afortunadamente el agua se había ido, pero nadie lo revisaría por mí, al menos no hasta mañana. En el peor de los casos, pensé que podría tomar un trozo de madera, cubrir el agujero y taparlo con concreto. Eso sellaría la maldita cosa y fingiría que nunca estuvo ahí. No era la solución perfecta, pero con suerte, al menos evitaría que el sótano se derrumbara. A la mañana siguiente, salí a revisar la casa para ver si había más daños por la tormenta antes de finalmente bajar al sótano. Esperaba que el agujero siguiera ahí, pero lo que no esperaba era que fuera mucho más grande de un momento a otro. Lo que antes era del tamaño de mi puño, ahora era fácilmente lo suficientemente grande como para que un hombre adulto cupiera. No se necesitaban excavaciones ni herramientas para el trabajo, solo una apertura limpia y oscura en medio del suelo de mi sótano. Mirando hacia abajo de nuevo, finalmente pude confirmar lo que pensé que había visto el día anterior. Un piso de madera mucho más profundo de lo que yo pensaba. Incluso parecía haber cajas ahí también. Si quisiera bajar hasta ahí, la caída era demasiado profunda. No había forma de que pudiera volver a subir si simplemente saltaba. Cielos, probablemente me rompería una pierna con solo bajar. La única forma de llegar al fondo de forma segura era con una escalera. Así que conseguí una. Fui a la ferretería y compré la escalera más larga que tenían, junto con una linterna decente, algo más potente que la linterna de mi teléfono. Cuando regresé, bajé cuidadosamente la escalera al agujero, extendiéndola hasta que finalmente tocara el fondo. La parte superior de la escalera apenas rozaba el suelo de piedra del fondo. Si el suelo sobre el que se apoyaba cedía mientras bajaba, seguramente me caería y probablemente me rompería algo en el camino. Me tomé mi tiempo descendiendo paso a paso, probando escalón por escalón con todo mi peso antes de pasar al siguiente. En el momento en que mis pies tocaron el fondo, me di cuenta de lo extraño que se sentía el aire, cálido y seco. Demasiado seco para un espacio subterráneo que acababa de inundarse. Encendí mi linterna para mirar alrededor de la habitación. Todo el espacio me resultaba extraño. Las paredes de madera se elevaban en un ángulo pronunciado, formando un espacio que inmediatamente me resultó familiar. Giré lentamente mientras las piezas comenzaban a encajar en mi cabeza. Esto se parece a mi ático. Recuerdo haberme dicho a mí mismo, solo que era más alto y casi más delgado en los lados de una manera extraña y deforme. Incluso las cajas de ahí
eran similares a las que tenía en el ático, solo que se extendían en formas más extrañas. Sin embargo, dentro de las cajas no había más que papel arrugado y madera vieja astillada que olía como si se estuviera pudriendo desde hacía un tiempo. No pasó mucho tiempo antes de que viera la escalera plegable hacia un agujero como el que tenía en el sótano de mi casa. Dudé al principio antes de entrar y descender cuidadosamente una vez más, por lo que decidí caminar un poco por el lugar primero. Mi linterna parpadeaba en mi mano mientras caminaba por esta casa. La oscuridad me tragó al entrar en el pasillo. Estaba parado en lo que parecía ser mi propia sala de estar, o bueno, casi idéntica a la mía. Los mismos muebles, la misma alfombra desgastada, las mismas fotos familiares colgadas en paredes. Sin embargo, las fotos estaban mal. Estaban estiradas de una manera que parecían haber sido editadas para que parecieran caras más largas. Las fotos en las que yo aparecía me asustaron aún más. Todas las fotos en las que salía me hacían ver mal de muchas formas. Me veía monstruoso en ellas. Lucía más alto y más delgado. Mis ojos estaban muy abiertos y una gran sonrisa se extendía por mi rostro de una manera casi imposible. Me asustó un poco mirarlas. Me dirigí hacia la cocina caminando con cuidado. El aire se sentía nulo y pesado. Era como si nadie hubiera estado aquí abajo en años. Sin embargo, a donde quiera que miro, las cosas que tenía en mi propia casa estaban colocadas perfectamente donde las había dejado. La cocina era el ejemplo perfecto de esto, con un plato y un tenedor dejados en el fregadero, y una cafetera puesta en la barra de la cocina desde esta mañana. La cocina estaba igual de distorsionada, con la alacena y la barra de la cocina demasiado altos. Había 2 sillas increíblemente delgadas que se parecían exactamente a las que tenía, pero a una escala distorsionada, como accesorios en alguna escena surrealista de una película. No habría tenido que saltar mucho para romperlas de inmediato. Había ventanas, pero en lugar de dejar entrar la luz, estaban llenas de tierra y piedra, con la tierra presionándose contra el vidrio. Ninguna luz solar podía llegar tan lejos bajo la tierra, pero las luces parecían intactas a pesar de su diseño extremadamente distorsionado. Me acerqué a uno de los interruptores de luz y lo prendí. Por una fracción de segundo, las bombillas brillaron con una luz intensa, revelando cuán distorsionado estaba todo. El repentino destello de luz hizo que las bombillas explotaran con fuerza y todo se apagó al instante. En ese breve momento de luz, pensé haber visto algo al final del pasillo que conducía a la sala de estar. La luz se encendió y apagó tan rápido que no pude decir qué era, pero era alto, increíblemente alto, y estaba mirándome. Levanté rápidamente mi linterna por el pasillo. El haz rebotaba salvajemente en las paredes. Podría haber jurado que vi algo, alguien, incluso parado ahí. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza, los ojos fijos en el lugar donde había estado mientras mis manos temblaban sosteniendo la linterna. Mi mente se aceleró para darle sentido a todo. ¿De dónde demonios había salido? Pero no encontré nada. El pánico comenzó a apoderarse de mí mientras retrocedía contra la barra de la cocina con mi mano, buscando a ciegas algo que usar, aterrizando en el mango de un cuchillo de cocina. Era largo y delgado, apenas más como un machete que como un cuchillo, pero era lo único que había entre mí y lo que sea que pudiera estar esperándome al otro lado del pasillo. Avancé lentamente,
Cada paso resonaba demasiado fuerte en la madera deformada. El silencio era denso, como si la casa misma contuviera la respiración mientras me movía a través de ella. Me acerqué sigilosamente al final del pasillo, listo para luchar contra lo que sea que estuviera ahí, solo para no encontrar nada, nada en absoluto. ¿Acaso mis ojos me habían engañado con el repentino destello de la luz? Me quedé ahí durante lo que pareció una eternidad tratando de calmarme, tratando de darle sentido a lo que había visto mientras miraba a cada centímetro de la sala de estar para encontrar algo. No había nada, nada excepto una habitación más en esa casa destrozada. De nueva cuenta, el sótano. Cada parte de mí me gritaba que no bajara. Dios sabe qué demonios me estaba esperando ahí, pero necesitaba ver ahora. Tenía que ver qué había ahí abajo. Me tomé mi tiempo descendiendo la estrecha escalera poco a poco. Llegué al suelo del sótano de la segunda casa y ahí, justo en el centro del suelo del sótano, seguía el mismo agujero con una escalera en su lugar. Era casi idéntica a la que había usado antes, como si alguien o algo la hubiera puesto para mí. El agujero era mucho más ancho que el anterior a medida que me acercaba. Sí, era más ancho, pero el ático al que miraba esta vez era mucho más corto que este. Sin embargo, cuando me acerqué al borde, un olor me golpeó con más fuerza que cualquier cosa. El hedor a madera podrida con algo agrio y orgánico hizo que mi estómago se retorciera un poco. Me tapé la nariz con la manga y me incliné, iluminando el pozo con mi linterna. El espacio de abajo brillaba bajo el haz. Todo parecía húmedo, empapado en algo espeso que brillaba como aceite. Tal vez aquí era donde se había drenado el agua de lluvia. Pero eso no tenía sentido. Esta segunda casa lo había absorbido todo antes de que siquiera llegara al sótano. Maldita sea. Lo que sea que estuviera allá abajo no parecía estar empapado en agua, más bien en lodo o moho. Mi curiosidad se apoderó de mí cuando comencé a bajar, ignorando todas las súplicas desesperadas de mi cerebro que intentaba hacerme detener. Esta casa, la tercera, era lo opuesto a la última. Mientras la segunda casa era alta y delgada, esta era corta y ancha. Tuve que arrastrarme a 4 patas para moverme por ahí. El olor... ¡Oh, Dios! El olor era tan malo. El techo del ático estaba presionando hacia abajo, obligándome a arrastrarme hasta la escalera desplegable antes de que me liberara de ella. El aire estaba espeso y húmedo aquí abajo. Cubrirme la cara estaba fuera de discusión ahora con mis brazos empapados en lo que sea que esto fuera, ya que todo tenía una fina capa de moho o lodo o lo que sea que fuera, haciendo mis pasos un poco más resbaladizos. Ya estaba en el pasillo, obligándome a inclinar ligeramente la cabeza para evitar golpear el techo bajo. Las paredes estaban estiradas hacia afuera ahora, anchas e hinchadas, deformadas como si algo se hubiera hinchado desde adentro. De nuevo, todo estaba donde debería estar según el diseño de mi casa original, mis muebles, mis fotos, pero esta vez la distorsión no estaba solo en la forma, era la textura. El aire olía a moho y a descomposición. Los muebles se hundían, el suelo crujía ligeramente bajo mis pies y las fotos eran horribles. Mi cara estaba hinchada y descolorida. Mis ojos apenas eran visibles mientras las partes hinchadas de mi cara se expandían sobre ellos como si estuviera infectado por algo. Me dirigí hacia la escalera final, la que conducía al sótano, y lo escuché respirando, lento, entrecortado, húmedo.
Un traqueteo de garganta como si estuviera tratando de despejar algo en lo profundo de su cuerpo. El sonido se hizo más fuerte con cada paso. No solo era respiración, estaba luchando con cada inhalación que tomaba, como si estuviera tratando de mantenerse vivo. De alguna manera sonaba como si tuviera agua alojada en los pulmones, y cada respiración la hacía vibrar de una manera repugnante. Descendí con cuidado, con cada paso más fuerte que el anterior, con un ligero sonido de crujido, acompañado del moho debajo de mis pies hasta llegar al último escalón, viendo finalmente el suelo del sótano. Alguien o algo estaba parado ahí, de pie sobre lo que parecía otro agujero en el centro del sótano. Estaba encorvado. Era definitivamente más bajo que yo. Me estaba dando la espalda, asomándose hacia el otro agujero en el suelo. Su cuerpo lucía hinchado y húmedo. Su piel era pálida y con manchas, y su cabeza era demasiado grande para su cuerpo. El gorgoteo y silbido resonaban en las paredes mientras se movía ligeramente. Luego se giró. Su paso hizo que se moviera un poco. Lo que vi fue a mí, pero no era yo como tal. Su cara estaba hinchada y descolorida. Sus ojos apenas eran visibles mientras las partes hinchadas de su cara se esparcían sobre ellos. Su boca estaba floja y la baba colgaba en gruesos hilos de sus labios hinchados. Su camisa era idéntica a la mía, empapada y pegada a su cuerpo pegajoso. Sus ojos apenas registraron mi presencia al principio. ¿Qué demonios?, susurré. Las palabras apenas escapaban de mi garganta mientras miraba lo que sea que esto fuera frente a mí. La cosa emitió un ruido repugnante, una mezcla entre un grito ahogado y una tos. Todo su cuerpo se estremeció antes de comenzar a moverse hacia mí, yendo cada vez más rápido de lo que esperaba que se moviera. Cada paso hacía que su piel hinchada temblara por sus pasos. Las partes inflamadas casi cubrían sus ojos y se movían por su peso y la gravedad. Mi cuerpo me dijo que corriera y no mirara atrás. Mis botas resbalaban por los pisos cubiertos de lodo mientras subía por la escalera en medio del pánico para alejarme de él. La sustancia pegajosa que se adhería a las superficies hacía que cada paso fuera un riesgo. Apenas podía mantenerme en pie. Me lancé sobre la escalera plegable tan rápido como pude, arrastrándome hacia arriba a 4 patas como un animal asustado que se abría paso fuera de una trampa. Detrás de mí escuché los sonidos húmedos y de golpes de él siguiéndome. Su mano alcanzaba la escalera plegable que ya conducía hacia el otro ático. Sentí que sus dedos me rozaban el tobillo, resbaladizos y pegajosos, pero se habían deslizado justo cuando me levanté y me dirigí al agujero del ático. Podía oír mis propios latidos resonando en mis oídos. Mi cuerpo zumbaba con adrenalina y un pánico ciego recorría cada nervio de mi cuerpo. Esa cosa, esa versión retorcida e hinchada de mí, me estaba persiguiendo y de alguna manera me estaba alcanzando. No me atreví a mirar atrás, sin querer ver a esa cosa alcanzándome de ninguna forma. Si podía llegar a mi casa real y subir la escalera, podía evitar que me alcanzara, pues no había ninguna forma de que pudiera subir a esa distancia, o por lo menos eso esperaba. Ya estaba en la segunda casa, sin aliento, pero todavía podía oírlo siguiéndome mientras corría hacia la escalera, llegando una vez más al pasillo y subiendo la escalera plegable de nuevo. Estaba casi fuera de ahí cuando
Me quedé un segundo en el ático. Agarré la escalera y comencé a subir como un loco, llegando solo a la mitad antes de sentir que su mano me agarraba por la pierna. La escalera entera se tambaleó en mis manos. Su peso se duplicó de repente por la cosa que se me unía. Se aferró a mi pierna tratando de derribarme mientras luchaba por mantenerme agarrado a la escalera, con mis manos todavía resbaladizas con la suciedad del tercer piso. No me detuve para luchar contra él. Corrí a través del piso del ático hasta la siguiente escalera plegable. La abrí de golpe y me tiré sobre los escalones, subiendo tan rápido como mis piernas me lo permitían. La madera crujió bajo mi peso. Mis dedos se deslizaron por los peldaños mojados. Podía oír a la criatura arrastrándose detrás de mí, más rápido de lo que algo tan pesado e hinchado como eso debía haber podido moverse. Sus manos estaban frías y gomosas, cubiertas de algo viscoso que inmediatamente empapó mi pierna. Tiró con fuerza tratando de arrastrarme hacia abajo con él. Intenté alejarme, sujetándome a la escalera lo mejor que pude, con mi otro pie dando vueltas y tratando de volver a uno de los escalones de la escalera. La cosa de abajo gruñó. Su respiración burbujeaba como si se estuviera ahogando en vómito, cuando finalmente pronunció las palabras que apenas podía entender. Más profundo. Más profundo. Gorgoteó. Su voz sonaba rota y húmeda, como si estuviera hablando a través de una garganta llena de lodo. ¡Aléjate de mí!, grité. Me retorcí violentamente tratando de liberarme y lo pateé sin voltear a ver. Golpeé el lado izquierdo de su cara y no esperé de nuevo antes de volver a patearlo. Lo pateé una y otra vez sin detenerme. ¡Más profundo!, gritó antes de que mi pie lo golpeara en la mandíbula. Sentí como un fuerte crujido golpeaba mi pie. Con una última patada, sentí que el lado izquierdo de su garganta cedía, casi como una uva siendo pisada mientras la piel se rompía debajo de mí y su agarre se aflojaba mientras caía a lo profundo del suelo con un golpe húmedo, como si se tratara de un globo de agua. La totalidad del lado izquierdo de su cara estaba destrozada. Brotaba sangre y el extraño fluido que se almacenaba dentro de su cuerpo mientras todo se esparcía a su alrededor. Su cuerpo se contraía mientras yacía en el suelo debajo de mí. Mientras lo miraba, una parte de mí quería asegurarse de que estuviera muerto, pero en vez de comprobarlo, me dirigí a mi sótano real, subiendo la escalera conmigo para asegurarme de que nada más pudiera subir. No sabía qué demonios hacer. Mi mente estaba en llamas, dando vueltas sobre lo que acababa de presenciar, tratando de darle sentido a lo que había visto, a lo que acababa de matar. No había respuestas que tuvieran sentido, solo más preguntas acumulándose y arañando el borde de mi cordura. Pero a través del exceso de pensamientos, una idea se abrió paso con una claridad aún más aterradora. ¿Qué pasa si algo más pudiera subir aquí? Puede que haya sido el pánico en el que me encontraba. Puede que haya sido la idea de que más versiones jodidas de mí pudieran estar merodeando allá abajo. Pero al final decidí incendiar el lugar con lo que tuviera en la mano. Si nada existía aquí arriba, entonces no debería haber nada allá abajo, ¿cierto? Por lo visto, refleja mi casa en todos los sentidos antes de retorcerla y hacer lo que sea que acabara de ver allá abajo. Era lo único que parecía tener sentido en mi mente en ese momento. Recorrí la casa agarrando cualquier cosa inflamable: papel, líquido para encendedores, latas de aerosol. Incluso pensé en sacar gasolina del tanque de mi auto para verterla por todas partes,
pero la necesitaría para salir de aquí. El olor a químicos llenó el aire fuertemente, quemándome la garganta mientras esparcía todo lo que tenía por todas partes. Ya no me importaba el daño, el costo o las consecuencias. Esta casa estaba maldita con cosas que no podía entender. Me quedé en el centro de la sala de estar por un momento mientras preparaba los fósforos. Mis dedos temblaban para encender uno antes de tirarlo y, cuando lo hice, las llamas brotaron por todas partes muy rápidamente antes de salir corriendo por la puerta. Mientras el fuego corría por la casa, salí por la puerta principal que de alguna manera ya estaba abierta de par en par. No recordaba haberla dejado así, pero sacudí ese pensamiento de mi cabeza mientras corría hacia el auto, encendiendo el motor para salir de ahí mientras las llamas envolvían la casa. Dejé que mi nuevo hogar ardiera detrás de mí, sin mirar atrás ni una sola vez mientras conducía tan rápido como podía. Mirando hacia atrás ahora, podría haber hecho tantas cosas diferentes, como llamar a la policía y hacer que vieran el agujero por sí mismos, y cualquier cosa jodida que estuviera ahí abajo esperándonos. Pero tal como están las cosas, ahora me importa menos. Debería estar molesto por haber quemado mi casa, pero no lo estoy. No después de todo eso. He estado en este hotel barato desde entonces, encerrado en una habitación que huele a papel tapiz viejo y a pis de gato. No he dormido ni comido mucho. Mi estómago simplemente se revuelve cada vez que pienso en la tercera casa de allá abajo. Mi mente sigue volviendo a cuando encontré esa cosa en el sótano. Estaba mirando otro agujero en el centro del sótano. Había otra casa ahí abajo, quizás más jodida que la tercera. Y quién sabe cuántas más había debajo de esa casa. Lo que me molestó aún más fue el hecho de que la tercera casa tenía una versión jodida de mí. ¿Había una para el segundo piso? ¿O tuve suerte? Creí ver algo, pero miré por todas partes cuando estuve allá abajo y no había visto nada. Pero, ¿qué pasa si lo pasé por alto sin querer? No lo sé. Probablemente nunca lo sabré. Y honestamente, tal vez sea mejor así. De todos modos, ya terminé de escribir sobre esto. Solo trato de mantener la cabeza fría mientras espero a que llegue la policía, porque sé que lo harán. Alguien está llamando a mi puerta y voy a ver quién es. Sean quienes sean, puedo ver sus sombras en la ventana. Son increíblemente altos. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de